ya no en el calor del debate, sino fundamentalmente las consecuencias del debate. ¿Cuál es su opinión sobre este fallo del Tribunal Constitucional y por qué pide usted una aclaración? Buenos días, antes que nada, y gracias por la invitación, pero sin duda es importante hacer la reflexión de si el argumento utilizado por la mayoría del Tribunal Constitucional, que es lo que dice, como no sé y no tengo seguridad que el efecto del levonorgestrel, que es el principio químico, tenga un efecto abortivo, por lo tanto lo prohíbo. Además está la incoherencia de prohibirlo en el sector público y no en el sector privado. Ese es un también, tema... es otra cosa curiosísima. Es otro tema curioso, pero esa duda, de mi punto de vista, no es lo que se podría decir en el sentido común, la duda razonable. En este caso no es razonable, es irracional esa duda. ¿Por qué? Esconde también una cierta cobardía, ¿no es cierto? Para decirlo de otra manera, no le pido que usted lo señale como tal, pero bueno, es una inhibición extrañísima y que en el fondo va creando una situación de desigualdad. Pero además, no es aceptable ni para gobernar ni para legislar. Porque si yo tengo duda, consulto, pues. Y consulto y sobre las opiniones científicas opto. Para poder tener firmeza. Ahora, en las decisiones. En ese caso, pues, además de lo científico, está lo social. O sea, ese es otro tema. Y el poder de decisión de las mujeres, que es también un tema crucial en este mundo en el cual, en verdad, estamos por la igualdad de género, vaya. Y eso se expresa en lo siguiente, mire, don Raúl. En el fallo del 2006, que se autorizó, y además se le dijo al Ministerio de Salud, distribuya usted las pastillas de anticoncepción oral de emergencia, se invitó a un conjunto de instituciones, lo que en el término jurídico se llama amicus curiae, los amigos de la Corte. Entonces se invitó a la Organización Mundial de la Salud, se invitó al Fondo de Población de Naciones Unidas, al Colegio Médico, a la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, también a otras instituciones, iglesias, etcétera. Y ahí la Organización Mundial de la Salud dijo, en el informe que presentó ante la Corte el 12 de octubre del 2006, la comunidad científica internacional coincide plenamente en que la anticoncepción oral de emergencia no es abortiva y no impide la implantación de un óvulo fecundado, ya que no tiene efecto sobre el endometrio. Esta posición científica de la Organización Mundial de la Salud es la misma que tiene el Fondo de Población de Naciones Unidas, todos los organismos internacionales científicos, y que tiene el Colegio Médico, la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, y que ha sido ratificada permanentemente. Hay recientes trabajos y artículos publicados, del Fondo de Población de Naciones Unidas, y otro es uno reciente del doctor David Baer, que es una de las autoridades científicas más reputadas, donde concluyen exactamente lo mismo. Por lo tanto, la duda de la mayoría del Tribunal Constitucional no es razonable, es irracional. Además, ministro, casi sobre cualquier tema científico o médico puede uno encontrar opiniones divergentes si se echa a buscarlas. O sea, verdades absolutas creo que en el mundo básicamente no existen. Esto no era un tema de optar por la duda, sino simplemente de cuál debió haber sido, para redondearle mi pregunta, la forma de actuar del Tribunal Constitucional ante las múltiples versiones que puede encontrar en un caso como este. Mire, lo que debió haber sido es el mismo razonamiento que el propio Tribunal Constitucional hizo el año 2006. En su primer pronunciamiento. Claro, porque en su primer pronunciamiento, y es algo que debemos corregir, versiones que están siendo dadas, de que en esa oportunidad solo se pronunció sobre la forma, no es cierto. Porque yo tengo acá el fallo de noviembre del 2006, donde le mandata al Ministerio de Salud a distribuir la píldora. Pero ¿qué dice? En su punto 22, que es el último, después de todas las consideraciones, dice, por tanto, este colegiado, en estricto acatamiento de las normas debidamente aprobadas por el Ministerio de Salud, de sus mandatos vigentes, del mandato constitucional de eficacia de las normas legales y de los actos administrativos, teniendo en cuenta los diversos informes amicus curiae, así como de las instituciones involucradas, los cuales han determinado que en el estado actual de la medicina los efectos de la anticoncepción oral de emergencia son anticonceptivos, estima
que las pretensiones recurrentes deben ser amparadas toda vez que se ha evidenciado que después de 5 años el Ministerio no ha cumplido con demostrar. Por lo tanto, consideró en su momento, sobre la base de los datos científicos, que efectivamente no era abortivo, sino era anticonceptivo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión del tribunal? Yo hacía alusión al hecho de que no solamente ya es el tema de la píldora del día siguiente, sino que puede arrasar con una serie de otras actividades, gestiones o decisiones. Tiene sin duda un posible efecto devastador frente no solo a este método, sino frente a la planificación familiar como política de Estado, por 2 razones. Uno, porque el levonorgestrel, que es el principio activo de la píldora de la anticoncepción oral de emergencia, no se usa solo en las píldoras de emergencia. Se usa también en los anticonceptivos orales normales. Por eso si antes uno se tomaba varios anticonceptivos después de haber tenido relaciones, podía funcionar como una píldora del día siguiente. El famoso microginón, conocido desde hace 25 años, tiene el levonorgestrel. Por lo tanto, si se aplica el mismo criterio, tendría que prohibirse también los anticonceptivos orales normales. Ministro, para usted esta es una suerte como, así como se decía que a aprobar el aborto terapéutico abría la puerta a la legalización del aborto, esta es para usted es un primer paso a personas que en realidad no quieren por razones ideológicas que haya mecanismos que no son naturales para el control de la natalidad. Y yo creo que eso está detrás, sin duda. Hay una presión, es evidente, que va no solo contra la pastilla del día siguiente, esa es la punta del iceberg. Pero la presión es a barrer con toda la política de planificación familiar. Yo creo que ahí el Estado tiene legítimo derecho en defensa de los intereses populares, de proteger, que se demuestra, nosotros hemos mostrado las cifras de consumo. ¿Quién consume más? ¿Quién demanda las pastillas que el Ministerio de Salud viene distribuyendo? De las 95.000